Bueno, continuamos entonces con la parte 5. La parte 5 siempre es un texto de comprensión de lectura literal. En este texto, en el siguiente texto, encontramos estos verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son fáciles de identificar porque tienen la terminación ed, como estos que podemos observar allí. And the first one is abandon. Abandon es el pasado del verbo abandonar, renunciar. ¿Ok? Abandoné, renuncié, abandon. Work, past of the verb, trabajar. Call, past of the verb, llamar. Publish, past of the verb, publicar. Explore, past of the verb, explorar. Enjoy, past of the verb, disfrutar. And wasted is past of the verb malgastar, desperdiciar o perder el tiempo. Okay, esos son los verbos regulares que encontramos en el siguiente texto. Now let's continue with irregular verbs. Was es un verbo que, como han podido observar en todos los textos, siempre lo hemos encontrado. Was es el past of the verb be, ser o estar. Fue en español o era. Was. Made, past of the verb make, hacer o fabricar. Wrote, past of the verb write, escribir, pasado el verbo escribir. Met, past of the verb meet, conocer o encontrarse con alguien. Okay? Thought es el pasado del verbo think, pensar. There was es había en singular. And there were es habían, ¿cierto? Es la forma pasada de there is y there are. Y known es el past participle of the verb know, saber, conocer algo. ¿Ok? Conocido. ¿Ya? O conocida. Entonces, como pueden observar, los irregular verbs no tienen una forma fija, ¿cierto? No tienen una terminación fija como los regular verbs. ¿Ok? Let's continue. Este es el vocabulario del texto. Air Force quiere decir fuerza aérea. First también es una palabra muy común que encontramos en estos textos. First quiere decir primero o primero. The 60s. The 60s quiere decir los 60. Film. Film es movie. ¿Ok? Solo que film es la forma británica de película o cine. Documentaries. Documentales. Even quiere decir incluso aún. Starring en español es protagonizado por. Starring sale mucho, pues, usted de pronto en una película al inicio, starring, protagonizado por. To tell, el verbo to tell es decir, contar. Both quiere decir tanto, ambos o a la vez. Being es ser. Last quiere decir pasado, último. Career quiere decir carrera, trayectoria. Entrance quiere decir entrada, ingreso. Still quiere decir todavía, aún. Available quiere decir disponible. Everyone quiere decir todos o todo el mundo. Stores quiere decir tiendas o almacenes. ¿Ok? Ahora sí, vamos al texto. El título del texto es James Halter's Days in Film. ¿Ok? Los días, ¿cierto? La época de James Halter en el cine. ¿Ok? Las palabras que observan allí que están subrayadas son los verbos en pasado, ¿okay? Los que les acabé de mencionar. Y como pueden observar, también hay unas palabras muy importantes que las subrayé en este caso con verde. ¿Okay? Estas palabras de una u otra forma le dan un giro al texto. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Hola, profe. Vamos a ver el significado de cada palabra. Se lo voy a mostrar. Profe, ¿cómo están? Aquí están las palabras. After quiere decir después. ¿Ok? Aquí pues, aquí me equivoqué. Aquí after es después. But quiere decir pero. Which quiere decir el cual, lo cual. Perhaps quiere decir quizás. During, durante. Only, solamente o únicamente. ¿Ok? Entonces,
After es después, that espero, which es que o el cual, perhaps es quizás, during durante y only solamente únicamente. Debo corregir eso, que ya ustedes saben. Ok. Y como notan el texto, pues el texto está en pasado simple, ¿ok? Or simple past. Y hay una oración que está en present perfect. Entonces, la mayoría de los textos que ustedes se van a enfrentar van a estar en simple past y una que otra oración en que en present perfect. ¿Ok? ¿Cómo identificamos el present perfect? Pues con el auxiliar have y con el verbo que sigue después en past participle. Michael Ager have talked about Salter. Michael Ager ha hablado de Salter. Okay. Entonces vamos al texto. James Salter was a pilot in the United States Air Force. James fue un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él abandonó la milicia, la profesión de militar, en el 1957, después de la publicación de su primera novela, The Hunters, o Los Cazadores. He's best known as a novelist. Él es mejor conocido como novelista, pero durante los 60, los 70, he worked in filmmaking. Él trabajó en qué? En la realización de películas, o en hacer películas. Salter made documentaries. Salter hizo documentales, escribió textos para películas. Even was the director of a film called Three. Incluso fue el director de una película llamada Three. ¿Okay? 3. Estelarizada por Charlotte Rampling y Sam Waterston. Impassional Falsehoods, en Mentiras Pasionales, which was adapted, el cual fue adaptado del libro de Salter, Burning the Days, okay, Días Ardientes, publicado en The New Yorker, en el neoyorquino, en 1997. Salter tells the story of his life in film. Salter cuenta la historia de su vida en película. Salter's Time, la época de Salter en el mundo del cine, es tanto buena como mala. En Roma, él conoció a directores y estrellas. En New York, he explored the city with Robert Redford and enjoyed being famous. En Nueva York, él exploró la ciudad con Robert Redford y disfrutó ser famoso, el ser famoso. Deborah Treisman y Michael Ager had talked about Salter. Estas personas han hablado de Salter. Nick Pongerton, en The Last Book, en el último libro, describes Salter's opinion, describe la opinión de Salter sobre su carrera, su trayectoria en el cine. Okay, field career. Of 16 texts, de 16 textos para películas, only 4 were popular, solo 4 fueron populares. There was money, attractive women, había dinero, mujeres atractivas y entradas a habitaciones donde habían historias más para la mesa del comedor que para la página. Salter pensó que él estaba desperdiciando su tiempo, malgastando su tiempo. Perhaps, aquí no es una L sino una H, perhaps. Quizás él malgastó su tiempo de una forma artística, ¿ok? But it still makes for attractive reading, pero aún lo hace atractivo para la lectura. The last book, el último libro, is available to everyone in online stores. Está disponible para todos en tiendas en línea. Ahora sí, vamos a las preguntas. James Salter played an important part in the making of movie From. James jugó un papel importante en la realización de películas. ¿De qué año a qué año? 1960, 1979, 1960 or 1970 or 1960 to 1975. ¿Cuál de las tres? A, B o C. Allí la opción correcta sería la B, ¿verdad? Esa sería la opción correcta. ¿Ok? De 1960 a 1970. ¿Ok? Que ahí habla de los 60 y los 70. ¿Verdad? 1960 a 1970. La que sigue.
Passionate falsehoods, mentiras pasionales, is a newspaper, a play, or a movie. ¿Qué es mentiras pasionales? ¿Un periódico, una obra o una película? ¿Cuál es la opción correcta? Mentiras pasionales es una película, ¿cierto? Y fue tomado de un libro como tal, ¿ok? Un libro que no se llamaba Mentiras pasionales, ¿cierto? Lo convirtieron en una película. La 68. Salter had nice and difficult times in his... Salter tuvo momentos difíciles y agradables en sus años de actuación, en su trabajo en la gran pantalla o en su visita a una ciudad. A, B, or C? Which one is correct? ¿Cuál es correcta? La B. Big screen work. Yes, it's correct. Esa es la respuesta correcta. Su trabajo en la gran pantalla. Perfect. The last book was written by... El último libro fue escrito por James Salter, Deborah Treisman o Nick Pongerton. The last book, ¿cierto? The last book, el último libro fue escrito por ¿quién? La A. James Salter. No. The last book was written by Nick Pongerton. Ok, no fue escrito por... O sea, ese es el título del libro, The Last Book, el último libro. ¿Ya? Por Nick Pongerton. La 70. James Salter thinks that his work in the cinema business was... Jane cree que su trabajo en el negocio del cine fue not useful, not hard, or not usual. No, no fue útil, no fue difícil o no fue común, usual. ¿Cuál nos quedamos? Recuerden que él decía que él estuvo, ¿qué? Que él pensó que él estaba perdiendo su tiempo. Entonces, ¿con qué relacionamos esa expresión? Not useful, not hard, or not usual. Con la opción A, ¿verdad? Not useful. Getting to know about James Salter's years in the cinema could be. Alcanzar a conocer o llegar a conocer sobre los años de James Salter en el cine podría ser just amazing, quite funny, or interesting enough. Sorprendente, bastante divertido o lo suficientemente interesante. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Ya? Sencillamente descartamos la B, ¿verdad? Bastante divertido porque no tiene nada que ver. ¿Ok? Just amazing, o sea, sorprendente, or interesting enough, o lo suficientemente interesante. Profe, la opción C. Yes, the letter C is correct. Lo suficientemente interesante, porque no fue ni divertido ni sorprendente, ¿cierto? Que nos haya sorprendido su historia como tal, no. Y la 72, the last book can be found. The last book, el último libro, puede ser encontrado en museums, at the cafe, or on the web. La C. On the web, yes, it's correct. Okay, en la web. That's correct. Dice online stores, ¿cierto? Online stores son tiendas en línea. Y esto es lo mismo que on the web. Perfect. Let's continue. Vamos a la siguiente entonces. Vamos a la parte 1, que es interpretación de avisos. The text starts at 5 p.m. Ese vocabulario que tenemos allí, in a living room, in a bedroom, or in a classroom, es sobre qué? Sobre parts of the house and places, ¿verdad? Partes de la casa y lugares. Allí dice the test starts at 5 p.m. El test o la prueba inicia a las 5. ¿Con qué relaciono la palabra text de esos tres lugares? Que... Con la opción C. Yes, con classroom, ¿verdad? Text lo relaciono con classroom, en un salón de clases, ¿cierto? En un salón de clases, ni en una sala, ni tampoco en un cuarto, en un salón de clases.
La número 2. One t-shirt plus pictures of the sea and the sun. ¿Cierto? Una camiseta más imágenes del mar y el sol. ¿Cierto? 15.30 euros. El vocabulario que tenemos allí es sobre qué? Sobre places in town, lugares en la ciudad, y parts of the house, y partes de la casa. In a flat es lo mismo que un apartamento. In an apartment. In a shop es una tienda o un almacén. In a kitchen es en una cocina. ¿Cuál es la opción correcta? La B. La opción B, una tienda. Yes, O un es una tienda o un almacén. Okay. Shop es lo mismo que store, que esto que está aquí. Shop es lo mismo que store. Bueno, la número 3. Do not talk to the driver. No hablarle al conductor. Okay. El vocabulario que tenemos ahí es sobre qué? Means of transport. Okay. Means of transport o medios de transporte, ¿verdad? Entonces, on a bike, on a boat, or on a bus. ¿Cuál de las tres es correcto? La La C. opción C. La opción C, on a bus, en un autobús. Eso es correcto. ¿Okay? En una bicicleta no voy a encontrar ese aviso, ni tampoco en un barco, imagínense. ¿Ya? En un autobús sí, o en un bus. La número 4. You can find robots, dolls, and bolts in the toy hall. Tú puedes encontrar robots, muñecas y pelotas en la sección de juguetería, ¿cierto? O en el pasillo de juguetes. Eso será in a store, at the beach, or on a plane. Ahí tenemos lugares en la ciudad y medios de transporte, places in town, and means of transport. ¿Cuál es correcta allí? La opción A, In en a una store. tienda. Yes, in a store. La número 5. There is no class tomorrow. No hay clase mañana, ¿cierto? El vocabulario que tenemos ahí es sobre qué? Sobre places in town and means of transport y medios de transporte. Entonces, la palabra class la relaciono con qué lugar, con park, con school or train. La La B. opción B. Yes, at school. Perfect. ¿Ya? Las primeras tres partes son bastante sencillas. ¿Ok? Pero aún así usted debe saber interpretar. ¿Ok? Siempre, en cada parte. Y debe manejar bien el vocabulario. Vamos a la parte 2, que es construcción de oraciones. Allí tenemos un vocabulario relacionado con occupations or jobs, empleos, ¿cierto? O profesiones. Occupations or jobs. Okay, las palabras que están allí subrayadas en rojo, pues yo diría que son las palabras clave o keywords, ¿verdad? También tenemos un vocabulario, el verbo to see, que es ver, him hace referencia a él, okay, le o lo es un pronombre objeto, countryside quiere decir campo, paisaje, boat quiere decir barco, bote, el verbo to hide es ocultar, esconder, treasure es tesoro, el verbo to take es tomar, llevar o coger. Another es otro u otra. Place es un lugar, un sitio. From, de o desde un lugar. Entonces, si nosotros vamos entonces a leer el vocabulario, clown es payaso, doctor es médico, driver es conductor, farmer es granjero, nurse es enfermera, pirate es pirata, footballer es jugador de fútbol, teacher es profesor. Si nosotros en esta frase leemos la palabra fruit, ¿a qué profesión nos puede llevar fruit? Profe, la opción D. Farmer, yes, ¿Qué significa perfect. granjero? Este puede ser una keyword, una palabra clave en este enunciado, ¿verdad? Fruit nos puede llevar a farmer, a granjero, pero vamos a mirar qué dice. You can see him in the countryside picking fruit. Tú lo puedes ver en el campo recogiendo ¿qué? Frutas, ¿cierto? Entonces esa es la opción D. D. She is the one who gives lessons at school. Si vemos la palabra school, ¿a qué profesión me lleva? School or lesson? Teacher. La H, teacher. Teacher, yes. She's the one, ella es la que da clases en la escuela. A teacher. This person has a boat and hides treasure. Si nosotros miramos la palabra boat y treasure, ¿a dónde nos llevan estas dos palabras? Boat y treasure. La opción F, un pirata. Pirate.
Pirate, yes. Esta persona tiene un barco y esconde u oculta un tesoro. Pirate. He takes you from one place to another. Él te lleva de un lugar a otro, ¿cierto? ¿Quién será? He takes you from one place to another. El conductor. La Driver. opción C. Yes, driver, perfect. This person plays sport for work. Sport, la palabra sport, ¿a dónde me lleva? ¿A qué personaje? La opción C. A footballer, ¿cierto? A la opción G también. Yes, footballer. Esta persona practica un deporte como trabajo, ¿cierto? Footballer. Y nos sobraron ¿cuántas palabras? 3 palabras. Siempre nos van a sobrar 3 palabras. ¿Ok? Entonces, recuerden que aquí en esta parte 2 podemos hacer uso de ¿qué? De keywords o palabras clave para llegar a la respuesta. Vamos entonces. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Cuando sobran en esos textos 3 palabras, ¿se dejan ahí sin hacer nada? Sí, claro, totalmente. Esas palabras siempre van a sobrar. ¿Ya? Siempre van a sobrar 3 palabras allí. Hasta ahora la estructura de la prueba de inglés siempre se ha realizado así que en la parte 2 siempre van a sobrar 3 palabras. Esas palabras no las va a tocar por nada. ¿Ok? Ok, gracias. Listo. Vamos entonces a la parte 3, conversaciones cortas. Como siempre aquí pues les muestro unas contracciones o formas cortas. Aquí tenemos let's y tenemos can y tenemos también done. Ok, entonces let's. Noten que siempre le hemos visto ese let's, o sea que les puede aparecer. Let's es para invitaciones, ¿verdad? Let's start, comencemos. Let's go, vámonos. Let's study, estudiemos. Can es la forma negativa de el can, ¿cierto? Cannot. I can't see, no puedo ver. Don't es la forma corta de do not, ¿cierto? La forma negativa del presente simple. Don't worry, no te preocupes. Don't worry. Y también tenemos un auxiliar que es did. Okay. Did you get the appointment? ¿Conseguiste la cita? Es un auxiliar para pasado simple. Y el will también es un auxiliar para futuro simple. Will. Okay. It will rain, lloverá. Okay. Y también tenemos el shall, que también es un auxiliar para futuro simple. Es parecido al will. Lo que sucede es que el will es mucho más común. ¿Okay? Y la diferencia es que el shall solo se puede utilizar con el pronombre we en preguntas y con el pronombre I. ¿Okay? Esa es la diferencia. Y se utiliza para ofrecimientos y deseos en preguntas. Aquí, por ejemplo, shall we go? Nos podemos ir. ¿Ok? Más o menos así. Entonces, vamos a la primera, la número 11, que dice, did you get the appointment? ¿Conseguiste la cita? Never again, nunca más. Come back, regresa. Of course, por supuesto. ¿Con cuál nos quedamos allí? ¿Cuál sería correcta allí? ¿Cuál creen ustedes que sería la correcta allí? Usted le diría, si su amigo o su amiga le pregunta, ¿conseguiste la cita? ¿Usted le diría never again? ¿Nunca más? No, ¿verdad? ¿Usted le diría come back? ¿Regresa? Tampoco, ¿verdad? Usted le diría of course, por supuesto. Claro. Eso le diría usted, ¿cierto? Of course. Si alguna persona dice la siguiente afirmación en la número 12. It will rain, lloverá. ¿Usted qué le diría? Why not? ¿Por qué no? ¿Usted le diría for sure, por supuesto? ¿O usted le diría lucky you? Lucky you, pues en realidad no es que tenga mucho sentido allí. Yo la descartaría. Pues sería algo así como afortunado tú o te dio suerte. No, no tiene nada que ver allí, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál nos quedamos en la 12? It will rain. Profe, la opción A. Why not? ¿Por qué no? Si yo le digo a usted, lloverá, o sea, como una afirmación, va a llover, lloverá. Usted dice, ¿por qué no?
La opción B. La opción B dice claro. For sure, claro. ¿Ok? Seguro. Eso es lo que me indica la opción B. For sure. La number 13, la número 13. Como pueden observar, esta oración es un condicional. ¿Ok? Este es el first conditional, el primer condicional. If I get the money, si consigo el dinero, I will travel next month. Viajaré el próximo mes. ¿Ok? ¿Cuál descartamos allí? ¿Cuál creen ustedes que descartamos allí? If I get the money, I will travel next month. Viajaré el próximo mes. La que dice, let's start. Empecemos. No tiene nada que ver, ¿cierto? La B dice, no, you can't. No, tú no puedes. ¿Será que alguna de las dos tendrán sentido? No. No, ¿verdad? Entonces nos quedamos con cuál, la A. Y la A dice, what a pity. What a pity es algo así como, qué lástima, qué pena, o es una lástima. Eso sería lo más apropiado, porque es que ni la B ni la C tienen lógica a la afirmación que tenemos ahí. Entonces por eso nos quedamos con la A. What a pity, que sería lo más o menos cercano. ¿Ok? Qué lástima. O sea, qué lástima que si no consigue el dinero no viaja. ¿Ok? What a pity. Vamos con la 14. 14. I can see. Is there anybody out there? No puedo ver. ¿Hay alguien allá afuera? La A dice, too bad, qué mal. La B dice, never mind, olvídalo. Y la C dice, where are you? ¿Dónde estás? ¿Cuál es lo más lógico allí? Repita porque no escuché. I can see, no puedo ver. Hay alguien allá afuera, es lo que dice. Too bad, qué mal. La B, never mind, olvídalo. Y la C, where are you? ¿Dónde estás? ¿Con cuál nos quedamos? Nos quedamos con la opción C, where are you? ¿Dónde estás? ¿Cierto? Y la número 15, 15, shall we go? ¿Nos vamos? ¿Nos iremos? ¿Nos podemos ir? La A dice, not yet, not yet. ¿Ok? Aún no, todavía no. La B dice, how often? ¿Con qué frecuencia? Y la C dice, don't worry, no te preocupes. ¿Cuál escogerían ustedes allí? La A. Not yet, yes, not yet, it's correct. La opción A es correcta, perfect.